A continuación, veremos qué recuerdan los peruanos acerca de esta etapa que vivió nuestro país. En la década de los 70, un gobierno dictatorial se apoderó de nuestro país. Juan Velasco Alvarado, nacido en Piura, tomó de forma violenta Palacio de Gobierno en el año 1968, derrocando al expresidente Fernando Belaúnde Terry e iniciando así su mandato con cambios radicales en el sistema de gobierno. Este se caracterizó por las reformas instauradas en la población. La que más repercusión tuvo fue la reforma agraria, con su reconocida frase: «Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza», quitándole las tierras a los hacendados y entregándoselas a los trabajadores. Otra reforma que aplicó y que fue premiada por la UNESCO fue la educativa, así también como la expropiación de los medios de comunicación y la nacionalización de las petroleras. A raíz de una enfermedad, Velasco Alvarado empezó a menguar su capacidad de mando en el gobierno, dando lugar así a un nuevo golpe de Estado encabezado por Francisco Morales Bermúdez, siendo esta la última dictadura del Perú. ¿Qué le pareció su gobierno de Velasco? Nacionalista. Nacionalista, ¿le pareció muy bien? ¿Usted es nacionalista? Claro, Sí. ¿Usted cree que algo de su mandato afectó en su vida? por supuesto, en lo que era la cuestión laboral, ¿verdad? La cuestión laboral. Así es. Gracias a él, ¿usted puede encontrar algún Tuvimos trabajo, la posibilidad? Tuvimos claro, seguro y esas cosas. Claro. ¿Usted cree que podría rescatar de su gobierno del presidente Velasco Alvarado? Bueno, lo primero que era nacionalista, pero no quería mucho a su patria. Por eso que también se armó bien. El ejército ahorita está gracias a la época de Velasco. A Velasco Alvarado. No hay ninguna mejora actualmente, ¿no? Todo el armamento tenemos de la época de 68. Claro. ¿Le parece muy bien lo que hizo respecto a la compra de armamento y a su política, ¿no? Nacionalista. ¿Usted de repente algún conocimiento sobre el golpe de Estado que le hizo a Belaúnde? Claro, justamente era porque ya Belaúnde estaba casi vendiendo igual como ahora están vendiendo los presidentes actuales, están vendiendo al Perú, igual Belaúnde mía quería vender la breya y pariña, pues, el petróleo a los americanos, ¿no? ¿Usted le pareció muy bien la actitud que tuvo el presidente respecto al golpe de Estado que le dio a Belaúnde? Claro. ¿Le parece muy bien? Así es. ¿Algún otro comentario que quiera hacer, de repente alguna información que usted tenga respecto al presidente Velasco Alvarado o algo que le gustó? Bueno, lo único que hasta ahora no veo un gobierno que se ponga los pantalones como en esa época del militarismo. El actual presidente, yo también voté por Ollanta pensando que iba a mejorar la cosa. Claro, porque ser nacionalista, pero ¿no? peor está la cosa, ¿no? Se ha agudizado más el problema laboral, el problema de la delincuencia. Exactamente. Usted va a algunas zonas marginales, delincuentes por todos lados, prostitución, pobreza por todos lados, ¿no? Eso es muy cierto. Una última pregunta. En las nuevas elecciones, ¿usted tiene algún candidato por el cual desea votar o aún lo está pensando? Aún ahorita no veo ningún candidato bueno. No Todos ve ningún son candidato. la misma. Es lo mismo, ¿cierto? Por años. Igualito. Muchas gracias, señor Luis. Muy amable usted. ¿Alguna ley que él hizo afectó su mandato en su vida de usted? Bueno, yo como trabajador, una de sus leyes que, de acuerdo a la época y a la ley que usted pregunta, es la comunidad industrial fue una falla terrible. Comunidad industrial. Comunidad industrial. Sí, sí. Me afectó bastante como trabajador. Como trabajador le afectó. Sí, sí, sí. Respecto al golpe de Estado al presidente Belaúnde, ¿usted qué le parece? ¿Le parece que estuvo bien el golpe de Estado? ¿Le parece que no fue lo correcto? Respuesta a eso. Yo creo que estuvo bien, porque esa época era un poquito malograda políticamente hablando. Estuvo bien. La siguiente pregunta es, ¿usted qué podría rescatar del mandato del presidente Velasco Alvarado? Una muy importante fue en la época que, bueno, utilicemos el término golpe de Estado que le hicieron a... ¿Cómo se llamaba este muchacho que era presidente de Chile? Antes de Pinochet. Pinochet le hizo el golpe de Estado a Salvador Allende. Ahí está. En esa época hubo una actitud bastante complicada que ustedes deben de recordarla. El señor Salvador Allende tenía las pretensiones de hacer su frontera en Arequipa. Ya no
Tacna, sino Arequipa. Exactamente, sí. Y el que evitó esa operación, en primer lugar, Pinochet, fue mandado por alguien. Y en el segundo lugar fue que por intermedio de Velasco se hizo un reforzamiento en nuestras Fuerzas Armadas, que eso fue en el año, déjeme, 68, 69, por ahí, porque Velasco tuvo del 68 al 76, si no me equivoco, 8 años estuvo en el poder. Y se reforzó de tal forma que ya los chilenos no pensaron hacer su frontera en Arequipa, porque nosotros nos convertimos en la segunda potencia bélicamente hablando, la segunda potencia bélica en América del Sur. Primero era Brasil, segundo era Perú. Esos dos pasajes que yo recuerdo de Velasco que fueron muy importantes para el país. Porque supongamos que no lo hubiesen bajado a Salvador Allende. Nos ganan los chilenos y ustedes como peruanos jóvenes que recién han nacido, comparando con mi edad, disculpen si los estoy molestando en algo, tuviéramos una frontera en Arequipa. Eso es muy cierto. Ya. Eso se revisa en la historia, pero hay las nuevas juventudes, no afectándolo a ustedes, porque ustedes tienen actualmente una instrucción bastante avanzada. Hay sectores que no. Y pensarían que Arequipa era lo normal, pero lo normal para nosotros los veteranos de este momento, yo soy uno de ellos, nuestras fronteras deberían ser Tarapacá. Tarapacá, claro. Que eso con el tiempo se recuperará, tengo la esperanza. Que por supuesto yo no la voy a ver porque ya les expliqué algo, tengo mis almanaques encima. Y eso se cuenta también. Claro. Me parece muy interesante la última respuesta que me dio respecto al armamento que compró Velasco Alvarado, porque hasta la actualidad... Se lo compraron a los rusos, Ajá. que ese armamento hasta lo había pedido ya el señor Salvador Allende, que yo no me... Bueno, sí, tiene explicación. Porque una avenida que hay en Vía María del Triunfo le hacen homenaje a Salvador Allende. La avenida Salvador Allende se la puso el que fue alcalde, ¿es que le llamaban Frijolito? Ese señor era muy amigo de él. Y también, ¿cómo se llama? El Salvador Allende también se presentaba como muy amigo. Pero imagínense la clase de amigos, las pretensiones que tenía. ¿Qué le interesaba el amigo a Salvador? Él quería hacer su frontera en Arequipa y punto. Por eso, el político y todo el ser humano tiene que tener mucha confianza en los amigos. Yo también tengo amigos, pero hay que escogerlos. Hay que saber escogerlos. Sí, hay que escogerlos. ¿Alguna otra pregunta? No, eso ha sido todo. Muchas gracias, muy amable usted. Respecto a su gobierno, ¿qué es lo que más recuerda de su gobierno? Lo más significativo de su gobierno creo fue, al margen de las protecciones, fue darle las tierras a los campesinos. Porque hasta esos tiempos las tierras estaban en propiedad de latifundistas. Entonces Velasco con la reforma agraria entregó tierras a los campesinos y ellos pudieron crear cooperativas, etc. ¿Y afectó en algo de su estilo de vida que llevaba usted? El estilo de vida mío no, porque en esa época todavía estaba relativamente adolescente. Pues, dependía de mis padres. ¿Y en su familia, alguien cercano? En mi familia no, porque siempre han sido emprendedores, campesinos medianos, ¿no? Lo que afectó fueron los grandes latifundistas, como digo, los grandes dueños de tierras. ¿Y usted cree que el gobierno de Velasco fue bueno o fue malo? Depende de la óptica, pues, ¿no? Desde mi punto de vista, en los programas sociales fue muy bueno, ¿no? Como digo, devolver la tierra a los campesinos, quienes trabajaban la tierra, pero no eran dueños de la tierra, me parece algo justo, ¿no? Digo, como que ustedes no tienen una propiedad y les dan una propiedad, ya son propietarios de algo, ¿sí? Tienen algo por qué vivir, a qué dedicarse.
Entonces fue bueno que le diera golpe de Estado a Belaúnde Terry. O sea, ¿le pareció bien esa acción que tuvo? A ver, el golpe de Estado tuvo otras connotaciones, ¿no? El golpe de Estado no se da esencialmente por interrumpir, yo desde mi punto de vista, la democracia, sino porque había un contrato medio fraudulento, ¿no? Que es la famosa página 11 que se habla y es a raíz de eso que se produce el golpe de Estado, ¿no? Esa es mi percepción. Pero la política en sí, Velasco tuvo bastante una esencia social, ¿no? Una esencia muy social. No olvidemos que Velasco, por ejemplo, crea y plantea los regímenes laborales de la ley 2530, por ejemplo, donde los trabajadores podrían jubilarse con 20 años de servicio, 25 años de servicio o 30 años de servicio. Lo que hoy no sucede así. Hoy con la reforma que dio esa ley, el fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Nos han condenado, por ejemplo, a trabajar hasta los 65 años de edad, para recién a partir de los 65 años gozar de una pensión que de por sí es una miseria. En cambio, con la ley de Velasco, como repito, un trabajador podía trabajar 20 años y se podía jubilar. La mujer podía trabajar 25 años y se podía jubilar y gozar de una pensión. Hoy no es así. Hoy día todos tienen que trabajar hasta los 65 años de edad para tener y gozar de una pensión. Eso es todo.